Tevilá. Tevilá significa inmersión. Es un tema el cual ya se les ha ministrado, pero es necesario que volvamos a retomar este tema para, como les decía en el tema de Mishpatim, para recordar y sigamos escuchando aquellas palabras que un día proferimos. Tevilá es lo que se conoce en la religión como bautismo. La palabra bautismo viene de una palabra griega, lo cual pues, no tendría por qué ser así, tendría que venir de una palabra hebrea. En este caso la palabra tevilá significa inmersión. El plural de tevilá es teviló. Su raíz de tevilá es tabal, que significa sumergir, hundir, mojar, meter, zambullir. Y la palabra baptizo, la palabra griega baptizo, significa dejar abrumado, completamente mojado, lavar. Abrumado significa agobiado, exhausto o oprimido. Y esta palabra baptizo viene de una palabra que se llama bacto. Y esta palabra bacto significa arrollar, inundar, cubrir completamente, mojar una parte de una persona, manchar como con una tintura, teñir, mojar o bañar. Esto significa. En cierto modo, esta palabra de bautizo, tomada de baptizo y de bacto, está un poquito alejada, un poco mal enfocada a la palabra tevilá. Tevilá simplemente nos está hablando de sumergir, de meter, de teñir, de hundir. Nos está hablando. Aquí cuando vemos la palabra bacto, se sale un poquito, y más cuando hablamos de la palabra abrumado, que nos deja agobiado, exhausto o oprimido. Creo que no es el propósito de la inmersión o el propósito. Vamos a regresar un poquito atrás. ¿Qué era el lavamiento? ¿O para qué se ocupaba? ¿O con qué propósito se hacía? Hay quien revuelve en la religión que la palabra bautizo también se ocupa, o lo que son los bautizos que le llaman, que se toma porque el pueblo tenía la costumbre del lavamiento de vasos y de jarros y todo eso, que lo cual es incorrecto porque no es Torá, son leyes instruidas por los hombres. Pero vamos a ver el punto de esto, lo que se le llama la mikveh. La mikveh es una como esta, en el cual se metían completamente, ahí está escalonada y toda. Es una, por decirlo, un tipo piscina, un tipo jacuzzi, donde entran y se lavan. Claro, para entrar ahí tenían que haber hecho teshuvá. No era como tal una tevilá como la cual venía anunciando Yohanan el Inmersor, o como la que venía anunciando Mashiach, sino en aquellos tiempos se acostumbraba esa mikveh, principalmente los Cohen, los levitas, y algunos cuando llegaban a tener lepra, después de que ya eran examinados por el Cohen Agadol, que ya no tenían lepra, y se lavará, y todavía les daban unos días para que se purificaran, ¿sí? Algunos acostumbran todavía hoy en día, que tienen la posibilidad de tener una mikveh en su casa para hacer cada mes tener la mujer un lavado, como decía en el tema mi esposa lunes pasado. O acostumbran, quien tiene la posibilidad, tiene su mikveh propia. Pero no solamente era eso, sino también estaba el lavatorio de bronce, el cual ese lo encontramos plenamente en la escritura. Era uno similar al que tenemos en pantalla, y pueden ver ahí Shemot 29.4 o Vaikra 8.6, cuando eran ocupados estos instrumentos para lavarse las manos, lavarse completamente. Y en una ocasión Moshe lavó a Aarón y a sus hijos en este lavatorio, ¿sí? Les hizo un lavado para posteriormente ponerle las nuevas vestimentas como Cohen a sus hijos y levitas. Los lavó para ponerles vestimentas nuevas. Ahora entonces le podemos encontrar sentido. ¿Qué tiene que ver la tevilá? La inmersión.
Les decía, arrepentimiento, teshuvá, lavamiento para revestirnos de una nueva persona. Para revestirnos, o sea, simbólicamente nos estamos lavando. No quiere decir que automáticamente se mete la persona el agua y se lava. No, esto es un complemento, un ritual, por decirlo de esta manera, un ritual espiritual, el cual se lleva a cabo para completar el propósito de la tevilá, que es hacer compromiso con el Eterno, primero que nada arrepentirse de su vida pasada, llevar un lavamiento para tener una nueva vestimenta, para que se nos ponga una vestimenta, no quiero decir que se efectúa lo que dicen que, es que somos reyes y sacerdotes y estamos efectuando como tal, no. Pero en el capítulo 13 de Hebrín dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza, ofrezcamos al Eterno diariamente. ¿Y quién hace esos sacrificios de alabanza? Nosotros como siervos, como ministros, como servidores del Eterno, ofrecemos esos sacrificios, lo cual necesitamos ser lavados para ponernos esas vestimentas. En este caso, no como las que le ponían a Aarón y a sus hijos. Han de haber sido muy, muy preciosas, todo como las narra la Escritura, pero no como tal. Hay unas vestimentas que se ponen de justicia, de rectitud, de equidad, para mostrar delante del Eterno y no delante de los hombres esas vestimentas, que por lógica si las mostramos al Eterno, pueden ser vistas por los hombres, ¿sí? Entonces es el comienzo o el origen de la tevilá, no como tal, como se maneja en la religión. ¿Esto cómo se debe de efectuar? Una sola vez, una sola tevilá, solamente una tevilá. Vamos a Efesiyín 4:5, un Adón, una emuná, una tevilá. Solamente es una inmersión. He escuchado por ahí, y aún quien lo maneja como tevilá, no como bautismo, lo maneja como tevilá, y que tienen que hacer 4 o 5 veces sumergirse, una por esto, otra por aquello, distintas cosas. No, es solamente una tevilá. Ahorita más adelante les voy a explicar para aquellos que dicen, bueno, es que yo me inmergí en la religión, es que yo me inmergieron cuando era pequeño. Bueno, eso lo vamos a ver. Solamente es una sola, no son más. ¿Cuál es este propósito? Les decía, lavarse, limpiarse para una nueva vestimenta. Entonces, esto tiene que ser tanto físico como espiritual. Vamos a ver qué dice Teilín 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí cuando le estaba diciendo el salmista al Eterno estas palabras, no estaba pretendiendo que el Eterno quitara un mal deseo de su corazón. Eso lo tenía, a ese mal deseo tenía que renunciar él. Cuando él estaba diciendo estas palabras, estaba diciendo, espía mis faltas, borra mis rebeliones. Incluso si seguimos leyendo, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, borra todas mis maldades. Entonces estaba diciendo, no tomes en cuenta todo esto, yo quiero cambiar, yo quiero ser distinto, reconozco que hice lo malo delante de ti, borra mis rebeliones, quiero ser una nueva persona, quiero ser lavado. Entonces la persona cuando baja el agua a Tevilá, es porque tiene esas palabras en su corazón, o más que esas palabras, ese deseo en su corazón. Yo quiero ser cambiado, quiero ser perfeccionado con tu Torah, quiero ser una nueva persona, lávame, purifícame, es lo que está deseando. Vamos también a leer Yeshaya 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, lavaos, limpiaos. Pero nos dice, ¿qué es? ¿Qué es lo que limpia? Les decía hace un momento, no es el agua. Lo que limpia es el renunciar a lo que dice aquí. Quita la iniquidad de vuestras obras, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo.
Simplemente, como les decía, el agua es un ritual, es un complemento que hace uno públicamente para confirmar nuestra decisión y nuestro acto. O sea, si yo digo, no, pues yo ya estoy arrepentido, ya el Señor conoce mi corazón, y es verdad. Pero eso del agua no, a mí no se me da, como que es, no. Ah, sí, pero esto está de esta manera. Eso ahorita lo vamos a ver en Marcos capítulo 16, que nos habla directamente acerca de hacer inmersión. Vamos a leer también 4.4 del mismo libro de Yeshaya 4.4. Cuando el Adón lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Eso está más grave. A veces las consecuencias de nuestras faltas trae juicio, pero ese juicio sirve para limpiar. Ese juicio sirve para purificar, para perfeccionar. Ese juicio puede ser bueno en cierto modo, porque es mejor que tengamos una pérdida en esta tierra y no que se pierda nuestra alma en el siglo venidero. Vamos a ver la otra cita de Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Como si le dijese al creyente, lava tu corazón de maldad. ¿Hasta cuándo de estar tolerando esos pensamientos de maldad dentro de ti? ¿Hasta cuándo? Como si le estuviera preguntando a cada creyente. Lava tu corazón de maldad. ¿Para qué? Para que seas salva. No en sí salva la tevilá, salva el arrepentimiento. Por eso es que primero se ministra el teshuvá, el volver, y posteriormente la tevilá. Ah, ya te arrepentiste. Ah, prosigue esto. Vamos a ver algo muy diferente. La tevilá de Yeshua fue con un propósito muy diferente. Vemos que cuando se acerca a Yohanan el inmersor, le dice Yohanan, no, yo debería ser inmergido por ti y no al revés. Y le dice, deja que toda, en Matillá capítulo 13, al 13 al 17, voy a darle lectura. Entonces Yeshua vino de Galilea a Yohanan al Jordán para ser inmergido por él. Mas Yohanan se lo ponía diciendo, yo necesito ser inmergido por ti, y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Este versículo se ha malinterpretado. Este pasaje dicen que Mashiach le estaba diciendo, para que todos vean que yo me inmerjo y vean mi obediencia y también se inmerjan ellos. Creemos que, y eso lo afirman también, ¿no? Aún la religión, que Mashiach no tenía necesidad de inmergirse. Pero yo les puedo decir que Mashiach sí tenía necesidad de inmergirse. No porque tuviese pecados. Mashiach tenía necesidad de inmergirse porque él no iba a tomar el agua. Dice, vamos a leer más adelante. Y Yeshua, después que fue inmergido, subió luego del agua. He aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Ruach HaKodesh de Elohim, al Ruach de Elohim, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Según dice la escritura en el libro de Masé, capítulo 10, versículo 38, y como Elohim ungió con el Ruach HaKodesh y con poder, ¿a quién? A Yeshua de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el Satán, porque Elohim estaba con él. Entonces, ¿era necesario que Mashiach se inmergiera? Sí, pero no para perdón de pecados, o no porque se tuviera que arrepentir, sino tenía que ser ungido por el Ruach HaKodesh. Tenía que descender. Y dice cómo Elohim ungió a Yeshua de Nazaret y él anduvo sanando a muchos oprimidos por el Satán. Y cómo anduvo haciendo esto y aquello, porque el Eterno estaba con él.
No estaba diciendo, dice, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Yo vengo a hacer justicia a ellos. Cuando venga el Ruach HaKodesh, cuando escuchen esta voz, una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando esto acontezca, yo voy a hacer justicia a todos aquellos los cuales hagan tevilá, aquellos los cuales hagan teshuvá, aquellos los cuales dejen su mal corazón. Voy a hacer justicia. Permite que esto acontezca, le dice a Yohanan. Dice, y entonces le dejó, entonces permitió. Porque comprendió Yohanan que él no iba a arrepentirse de algún pecado. Comprendió Yohanan que él no iba a hacer una limpieza, sino él iba a cumplir algo que el corazón del Padre ya estaba desde un principio. Entonces comprendemos totalmente, como dice Yeshaya 42:1, he aquí que mi siervo será muy prosperado. ¿A quién estaba refiriendo? A Mashiach. Si leemos el capítulo, anótense ahí, Yeshaya 42:1 en adelante, nos habla de quién está hablando. Yeshaya estaba hablando de Mashiach, he aquí que mi siervo será muy prosperado. Ahora entonces comprendemos que la inmersión de Mashiach no tiene nada que ver con la inmersión la cual nosotros, que en una ocasión cuando dos hijos de Zebedeo, o en una ocasión su mamá le dice, algunos evangelios narran que ellos mismos le pidieron, le hicieron la petición, y algún otro evangelio narra que la mamá le hizo la petición, que cuando estés en tu reino, uno se ha sentado a la derecha y otro a la izquierda. Y les hace una pregunta, ¿podéis beber de la copa que yo bebo? ¿Poder ser inmergidos con el bautizo, con la inmersión que yo soy inmergido? Y ellos dicen, podemos. A la verdad, de la tevilá de la cual yo participo, ustedes van a poder participar. Y de la copa de la cual yo beba, ustedes también van a poder participar. Pero el que se siente uno a mi derecha y otro a mi izquierda, eso solamente para el que ya ha sido y aparte no estaba en él decidirlo. De la tevilá que yo recibo, ¿cómo se expresó Yohanan de Mashiach? Del cual yo no soy digno de desatar la correa. Él nos emergirá con agua, sino con Ruach HaKodesh. Él estaba diciendo, ustedes también van a ser inmergidos. De la tevilá que yo recibí, ustedes van a recibir la inmersión en el Ruach HaKodesh. Ustedes también. Por eso les dijo, obras mayores que estas harán, porque iban a recibir esa misma, y de la misma copa, probablemente no para los pecados, pero todos ellos, al menos los discípulos, pasaron muerte y sacrificio por causa del nombre, por causa de las buenas nuevas que anunciaban. Ahora, comprendiendo ya que todo esto viene desde un principio que era para purificar, para poder recibir una nueva vestimenta, para tener un nuevo comienzo, para lavarse, para ser una nueva persona, como para testificar con el lavamiento y quede muy marcado ese día, exactamente el día. Porque si digamos una persona nomás decide en su corazón por sí misma y dice, creo que queda completamente marcado el día que fui a inmersión. Desde ese día yo decidí caminar rectamente. Entonces es un comienzo que al salir del agua sale la persona con una expectativa diferente a la que tenía. Vamos a ver qué nos dice Romillín 6:1. La pregunta es, ¿seguiremos pecando? Romillín 6:1 al 4. Lo que les dije de la petición que le hicieron los discípulos está en Marcos 10:37 al 39. Si lo gustan anotar. Y dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido inmergidos en Mashiach Yahshua, hemos sido inmergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por la inmersión, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que les decía ahorita. La tevilá es como un día que se marca, que desde ese día yo morí, he muerto, o el que se inmerge, es muerto al pecado y resucita para nueva vida, para buenas obras. Para eso es la inmersión. Y nos pregunta Shaulo,
¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando? Bueno, ya me emergí, pues entiendo que soy carnal, entiendo que soy humano, tengo errores, tengo faltas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya se ha ministrado que la gracia no es lo que se te place. La gracia es un don, es un regalo, y ese regalo es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh te guía a toda verdad. Mashiach nos dijo, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Ruach HaKodesh nos guía a toda verdad. Nos dice la carta de Hebreos 10, 26, 27, 28. Quisiéramos afrenta al Espíritu de gracia. El hacer afrenta al Espíritu de gracia es no obedecer lo que el Ruach nos dice. Aquello que escuchemos de Él, que nos guía a toda verdad. Por eso dice, voy a pecar y voy a seguir pecando. Ya hoy me dijo que está mal. El Ruach HaKodesh ya me guió, ya me puso en mi conciencia que lo que estoy haciendo está mal. Yo quiero que la gracia, yo quiero seguir escuchando su voz. Mañana voy a pecar para que me vuelva otra vez a decir. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Les decía una vez que ministraba este tema, ¿alguna vez han ido a un velorio y se levanta el muerto? Se sale de la caja. Por ahí creo cuentan casos así muy extraños, pero por lo regular, de ahí sale derechito al panteón. Ya no se levanta. El que muere, muerto está. El que muere al pecado, muerto está el pecado. Y está nuevo para una vida nueva. Ahora necesitamos no solamente la Teshuvá, porque en nuestra conciencia podemos decir, sí, he actuado mal, me arrepiento. Creo que muchas personas, aún sin el conocimiento del Eterno, hay gente que es a lo que le llaman, ya sentó cabeza. Y se empieza a portar bien y forma un matrimonio y empieza a dejar las malas amistades, ciertos vicios, cosas por el estilo, y empieza a agarrar un rumbo pareciera ser bueno delante de los ojos de los hombres. Pero no busca eso el Eterno, busca más allá que eso. Aquella persona necesita ser lavada por la palabra del Eterno, antes que por el agua de la Tevilá. Vamos a ver Efesíos 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo primero que lava? ¿Qué es lo primero que purifica al creyente? La palabra del Eterno. Es lo que te guía. Porque de cierto modo hay muchas personas que tienen una buena conciencia, una buena moral. Y su buena moral, lo que les hayan enseñado sus padres, lo que le hayan enseñado los que le rodean, lo va a llevar a tener una buena moral. Pero en este caso no estamos hablando de una buena moral. Estamos hablando de las cosas que el Eterno demanda y ha puesto para Israel. ¿Qué es pecado? Dice la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, que pecado es transgresión de la Torah, no transgresión de una buena moral. El que transgrede la Torah comete pecado. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un pecado el cual ofende al Eterno. La palabra lava, su rúa nos renueva. Vamos a ver Titos 3:5 más adelante. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh. Su rúa también nos lava, nos regenera, nos renueva. Pero ¿cuándo es cuando nos renueva? Aquel pasaje tan conocido de Yohanan, capítulo 14, versículo 15 hasta el 22, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama, o sea, la prueba de que me amas, que guarda mis mandamientos, y vendremos a él, ¿en cómo? En su espíritu, y haremos moraremos en él. ¿Qué necesita la persona para recibir el Ruach HaKodesh, para ser lavada en el regeneramiento de sus pensamientos? Guardar los mandamientos, pero lo principal es no cuestionarlos. De que empieza uno a hablar Torah, simplemente la palabra Torah, automáticamente empiezan a ver kipás, talís, empiezan a ver el muro, lo que es el cote, el muro de los lamentos, empiezan a ver todo eso. Rápido empiezan a ver religiosidad. Se empiezan a imaginar, cuando escuchan la palabra Torah, se empiezan a imaginar eso. La palabra Torah es instrucción.
Se empiezan a desviar del propósito, se empiezan a ir por no, es que eso es para los judíos. No, esto es para todo aquel que se quiere añadir a esos judíos, porque de los dos pueblos hizo uno, y ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, nos testifica eso. Entonces, necesitamos lavamiento con la palabra, regeneración por su Ruaj HaKodesh. Mientras yo estoy cuestionando las ordenanzas o ni siquiera las acepto, ni las conozco, yo no puedo decir que el Espíritu del Eterno me está guiando, porque a decir verdad el Espíritu me va a guiar a obedecer la palabra. O sea, una persona que dice, es que yo tengo dones y tengo el Espíritu Santo y mira, ya hablo en lenguas y cosas por el estilo, eso es algo, es una falacia, es algo absurdo. Una de las cosas que nos habla plenamente la Escritura, incluso ser lleno del Espíritu Santo, podría notarse también como hablar con denuedo la palabra del Eterno, y eso lo encontramos en la Escritura, ¿sí? No exclusivamente el hablar, y lo que sea verdaderamente hablar en lenguas. ¿Qué necesita uno para alabar la palabra? Dice Teilín 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero no está hablando de muchachitos. Hay muchos que somos jóvenes todavía, muy jovencitos en el camino y en la palabra. ¿Y con qué vamos a limpiar nuestro camino? Con guardar tu palabra, dice. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Y dice Yeshaya 55:1, a los sedientos venir a las aguas. A aquellos que tienen deseo y sed de mi palabra y que desean cumplirla. No que solamente quieren conocer. ¡Wow! O sea, esa cultura está muy bonita. Me encanta la religión, la cultura de Dios. No, que tienen hambre y sed de ello para ponerlo por obra. En otras palabras, si la persona no se compromete con la Torah, si la persona no quiere hacer un compromiso, está cuestionando la palabra, todavía como que, o es más, simplemente no la cree, o no le queda como que entendido que es la palabra del Eterno, creo que sería algo absurdo hacer una inmersión, porque la inmersión es para arrepentimiento de ¿qué? Les decía hace un rato, no de una buena conciencia, una buena moral. Es el que transgrede la Torah, es infractor, comete pecado el que transgrede la Torah. Entonces yo estoy arrepentido de haber toda mi vida transgredido la Torah, entonces yo me he arrepentido, pero entonces la inmersión es para los que transgredieron Torah. Y si yo todavía quiero seguir transgrediendo Torah, ¿como para qué me voy a inmergir? Si la inmersión es por haberme arrepentido de transgredir la Torah. Entonces, si no tengo un compromiso con la Torah, no estoy diciendo que ya la debo de saber toda, no estoy diciendo que ya la debo de conocer en su plenitud y hasta es posible recitar Teilín, hasta incluso cantarlos, no, sino que al menos lo que yo he recibido, lo primero que uno recibe son las buenas nuevas de salvación, que es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si yo comprendo eso y tengo la decisión y voy a decir, Naaseh benishma, haré, escucharé, tendré presente todo aquello todos los días de mi vida, entonces soy un candidato para poder hacer inmersión, ¿sí? No se puede hacer, les decía hace un rato, un Adón, una emuná, una tevilá. No se puede hacer tevilá 2 veces o 3 veces, no. ¿Cuándo es ese caso? Cuando la persona fue llevada a la religión en el supuesto bautismo de niño, que no lo inmergieron, y no es válido porque no se arrepintió de ningún pecado, no es válido, esto es para perdón de pecados. Cuando la persona se inmergió en nombres paganos, cuando la persona también se inmergió en una inmersión trinitaria, también es necesario que la persona haga inmersión, porque a decir verdad la inmersión que hizo no fue correcta y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué se necesita? Lo que les decía hace un rato, vamos a Masec, a Hechos 2:41, se necesita recibir la Torah para poder inmergirse. Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron inmergidos y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que los que se inmergieron recibieron la palabra, no. Así que los que recibieron, los que aceptaron la Torah, se inmergieron.
no al revés, sino se comprende lo que se hace. Vemos las inmersiones y vamos, anótense, Masec, Hechos 8:16, Masec 10:48, Masec 19:5. Todas estas inmersiones son en el nombre de Yahshua. No, ninguna de estas, estamos hablando, igual vamos ahí en ese pasaje que leímos ahorita, en el 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos e imérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados. Arrepiéntanse, ¿con qué propósito? Para perdón de sus pecados. Incluso dice más adelante, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, lo que les decía. Ya te arrepentiste, ya te inmergiste, ya estás poniendo por obra, dice más adelante, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Igual, lo que le estoy diciendo. O sea, en otras palabras, lo que le estoy diciendo no es como que una regla mía o un invento mío. Estoy hablando escritura, ¿sí? Entonces, todas estas inmersiones lo pueden checar en casa. 10:48 les voy a leer. Y mandó inmergirlos en el nombre del Adón Yahshua. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. No habla y mandó que se inmergieran en el nombre como el trinitario del Padre, del Hijo. No. Aquí encontramos, y si checamos las otras citas, todas las inmersiones, no encontramos ninguna inmersión que haya sido trinitariamente. Y si encontráramos una, estamos también encontrando una mala traducción. Porque como tal, Matillar 28:19 está mal traducido. Lo que encontramos que leemos ahí que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ir y hacer discípulos a las naciones, inmergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa traducción o ese versículo como tal está mal traducido o ha sido cambiado con un propósito. Claro, la traducción y la cultura romana lo apoyan mucho porque ellos vienen de incluso lo que son los babilónicos. Todos tenían, vamos muy lejos, Nimbro, Semiramis, muere Nimbro supuestamente y el espíritu de Nimbro reposa sobre Tamuz su hijo y sus oraciones eran así, en el nombre del padre de Nimbro y de su hijo y de su espíritu que reposó. Esos son, por eso de ahí vienen esos bautismos trinitarios. Sí, ahora le vamos a buscar la lógica, vamos a regresar a Romanos 6 que leímos hace un rato. Vamos a ver si es correcto. ¿Quién murió? Yahshua. No habla que haya muerto el Padre, que menos el Ruach HaKodesh, que es el mismo con el Padre. No más que hacen una división, pero no es de esa manera. Versículo 3, 6:3 de Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido inmergidos en Mashiach Yahshua, hemos sido inmergidos en su muerte? Entonces, si yo digo que yo me inmerjo en el nombre del Padre, de la muerte del Padre, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el Padre murió. Entonces, esa inmersión o bautismo trinitario viene a ser erróneo, antibíblico. ¿Sí? Entonces, por esa razón, no es correcto esa inmersión trinitaria y aquellos que participaron de una inmersión trinitaria tienen que volver a hacer la inmersión. No se vale volver a hacer otra inmersión si ya fue uno inmergido, pero si fue de niño o con nombre, pronunciando nombres paganos o trinitariamente, esa inmersión no es bíblica, no es la que está hablando la Escritura. Tiene que volverse a hacer. Meir o Yohanan Mordejai en capítulo 16, Marcos 16, dice, el que creyere y fuere inmergido será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere inmergido. Aquí hay algo que se ha hecho una mala doctrina, es que si no te inmerges no eres salvo. La inmersión no es para ser salvo. Ya les dije, en cierto modo, es parte de un ritual o confirmación de una teshuvá del creyente. Vamos a poner que una persona se le comparte y no tiene la oportunidad de inmergirse. Y ya fallece la persona y ya se va a perder porque no se inmergió. No. La tevilá como tal no da salvación, pero es parte del paquete, por decirlo malmente. El que creyere y fuere inmergido será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, la tevilá no salva,
pero es un acto de fe y obediencia. O sea, yo me voy a inmergir no para ser salvo, sino porque soy obediente, doy el paso de la tevilá, ¿sí? Esto lo podemos comprender de esta manera, que la tevilá es para perdón de pecados y para hacer un ritual de lavamiento, demostrando o confesando con ellos, no solamente con mis labios, que me he arrepentido. Esto es fundamental también para poder participar de Pesaj. Eso, si el Eterno nos permite, la semana siguiente vamos a hablar acerca de eso, porque ya tenemos Pesaj encima. Posteriormente también les voy a hablar acerca de lo que es la inmersión, la tevilá del Ruach HaKodesh. Es completamente diferente a esto. Si el Eterno nos permite, se los ministraré más adelante, pero para no confundirnos y no salirnos o extendernos a muchos temas, lo veremos más adelante. Entre tanto, el Eterno haga prosperar estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach.